Buenas, de nuevo Crack Bursátil. Michael Burry ganó miles de millones de dólares no una ni dos, sino 3 veces. La primera en la burbuja de las .com, la segunda en la recesión de 2008 y la tercera es la que comenzó a producirse en enero de este año. Un mercado que ya ha caído significativamente, como ya avisamos en vídeos anteriores. Sin embargo, Burry cree que esta caída es tan solo el comienzo de algo mucho peor. En realidad, afirma que el mercado se va a derrumbar más de un 50% desde los niveles actuales. Este vídeo te mostrará cómo Burry ya ha ganado millones de dólares en este periodo y cómo puedes cubrir tu cartera de estas caídas según Burry. Michael Burry es conocido por obtener sus mejores resultados en épocas donde el mercado se desploma. Predecir el mercado es realmente difícil y Burry no es inmune a eso. Él siempre ha predicho cada caída de mercado meses o años antes de que ocurrieran. Pero lo cierto es que acertó en sus 3 grandes predicciones. Recientemente tuiteó: habitualmente estoy 1 o 2 años antes literalmente de todo, y usted también puede alcanzar el reloj roto. Burry realizó por primera vez su predicción de caída del mercado en octubre de 2021 y aunque avisó meses antes de que todo comenzase a caer, la situación se ha desarrollado exactamente como él lo predijo. Michael predijo una aceleración de la inflación, una caída en las acciones de crecimiento, una corrección general del mercado y una caída en los precios de los bonos. El doctor siempre llega temprano, pero siempre parece estar en lo cierto. Las razones por las que Burry ha sido capaz de predecir las caídas del mercado se deben, según él, a la previsibilidad de la naturaleza humana. El comportamiento humano nunca cambia y la historia lo demuestra. Burry añadió: la tercera vez es un encanto, 10 años que conducen a una crisis financiera. En amarillo el S&P 500 del año 2000, en blanco el S&P 500 hoy en día y en verde el Dow de 1929. Tengo que amar la naturaleza humana. Nada si no es consistente. La línea amarilla representa la especulación durante la burbuja de las .com. La línea verde muestra los locos años 20 antes de la Gran Depresión. Y la línea blanca muestra lo mismo en la actualidad. Estos 3 periodos incluyen niveles sin precedentes de riesgo financiero que en última instancia llevaron a una fuerte caída. En la burbuja de las .com vimos que las acciones de Internet no rentables subieron un 1000 o incluso un 2000% antes de caer a cero. Los locos años 20 también tenían niveles ridículos de especulación. Los precios del índice se cuadruplicaron en el lapso de 9 años y la mayoría de los inversores estaban convencidos de que los precios seguirían subiendo, y eso muestra la codicia de la época. Michael compara este comportamiento codicioso con lo que ocurrió en el año 2020 y 2021, tras la impactante recuperación de la caída de la pandemia. Y en otro tuit, Burry afirma que el mercado va a seguir cayendo en el largo plazo a pesar de los pequeños picos que se suelen producir en estas largas caídas. El mercado se derrumbó durante un lapso de 2 años en el 2000. El Nasdaq tuvo 16 repuntes del 10% cada uno durante esa etapa bajista antes de tocar fondo en un menos 78%. Después, en 1929, el Dow tuvo 10 repuntes del 10% cada uno antes de tocar fondo en menos 89%. Con esto, Burry está diciendo esencialmente que estamos viendo pequeñas recuperaciones a corto plazo, pero esto no es una señal de recuperación completa. El mercado sigue en caída libre según Burry a pesar de los repuntes. Burry ha señalado muchas correlaciones que no son casualidad y ha detectado algunos fundamentos aterradores que respaldan su predicción. Todos sabemos los grandes acontecimientos que se están dando a nivel macroeconómico, pero Burry destaca un factor que podría ser el más determinante en una severa caída de la economía a nivel mundial, y este factor es el consumidor. La economía está impulsada práctica y exclusivamente por el consumidor. Casi el 70% del PIB de los Estados Unidos consiste solo en gastos de consumo personal. Si el consumidor se siente débil, en cualquier momento toda la economía se derrumbará. El problema macroeconómico actual se debe esencialmente en la disminución del poder adquisitivo del consumidor. Si todos reducimos nuestro consumo porque nuestro poder adquisitivo se ha visto afectado por la inflación, la economía colapsará de forma grave y prolongada.
Así lo explica Barry. Este es el problema. En los últimos 18 meses, 850.000 millones de dólares en cheques directos, 400.000 millones de dólares en efectivo para refinanciar, 1 billón más en préstamos perdonables, de los cuales 500.000 millones son fraudulentos, otros 4 billones de dólares indirectos, etc. ¿Quién va a recapitalizar al consumidor ahora? Salarios más altos no pueden hacer esto ahora. Con esto, la economía está experimentando aumento de precios inmensos y los consumidores sienten que su dinero vale sustancialmente menos. El índice de confianza del consumidor actualmente está alcanzando mínimos históricos, lo que nos muestra claramente que los consumidores se sienten débiles. Otra señal del debilitamiento del consumidor es la desaceleración de los ingresos de Amazon. Los resultados del primer trimestre de Amazon fueron terribles. Los ingresos se situaron un 15% por debajo de las expectativas y las ganancias fueron un 126% inferiores a lo esperado. La era tecnológica ha visto a Amazon convertirse en el principal mercado donde la mayoría de los consumidores compran sus productos, pero los deficientes resultados trimestrales de Amazon muestran que los consumidores están en una situación increíblemente débil. Barry tuiteó, y entonces Amazon le dice al PIB: ahí está tu consumidor debilitado. Tras este tuit, Barry comentó que antes o después las empresas tendrán que bajar los precios por la reducción del consumo y a su vez tendrán que mantener los salarios. Por ello, Barry piensa que los márgenes de las empresas se reducirán y admitió que ha creado una estrategia para generar millones en base a esta teoría. Reveló a finales de 2021 que estaba vendiendo en corto bonos del Tesoro a 30 años, es decir, que Barry está apostando en contra de los bonos para beneficiarse. En particular, tuiteó lo siguiente: por lo que vale, nunca he cortado ninguna criptomoneda. Esta es mi tercera burbuja y la más grande. He aprendido un par de cosas. Los bonos del Tesoro a 30 años van por otro lado. La razón de esta operación es simple. La inflación se estaba acelerando a casi el 7%, mientras que el rendimiento de los bonos a 30 años era del 2%. Esto significaba que los bonos en realidad estaban perdiendo un 5% anual. Por eso Barry apostó en contra. Y Barry hizo esta operación a través de un ETF llamado TBT, que básicamente consiste en un ETF que vende en corto paquetes de bonos. Este ETF ha aumentado en un 59% su valor desde que Barry reveló por primera vez su posición en corto. Y Barry volvió a pronunciarse en otro tuit. 1977 dice hola, y muestra una foto de sí mismo en ese año. Con esto, Barry hace referencia a la situación económica en la década de 1970, un periodo marcado por su gran inflación. La tasa de inflación en 1977 fue del 6,5% antes de acelerar a más del 14% en 1980. Y Barry piensa que esto es muy similar a nuestra situación actual. La inflación es actualmente de aproximadamente el 8%, pero Barry cree que pasará del 10% e incluso del 15%. Algo más que nos muestra Barry es su desconfianza en el índice de los precios del consumidor. Cree que es una herramienta inútil para calcular los precios de las cosas. Según nos cuenta, el IPC dice que los costos de la vivienda aumentaron un 5% en los últimos 12 meses. Incorrecto. El IPC debería ser del 12% usando los datos de la vivienda reales. BLS ha suavizado los números de viviendas para siempre porque los precios de las viviendas siempre han sido un problema grave, por lo que el próximo mes comenzarán a suavizar los precios. Problema resuelto. Según Barry, este error de cálculo y otros factores macro harán que el mercado se desplome en una cantidad estimada de aproximadamente un 55% desde los precios actuales. Y Barry explica los patrones de las grandes crisis que también se están produciendo ahora y afirma que si ocurriese como en el pasado, el S&P 500 caería hasta los 1862 puntos. Esta caída supondría una bajada de un 55% más sobre el precio actual del mercado. Barry cree que todo esto es razonable. Según su predicción, el dolor aún no ha terminado y nos da una última advertencia sobre cómo actuar en estos periodos.
Barry planteó lo siguiente: ¿hasta dónde pueden caer las acciones de una buena compañía en crecimiento? Una destinada a ser una de las compañías más grandes del mundo. ¿Recuerda cuando Amazon cayó un 95%, pero la Fed no tenía una inflación como esta sobre su cabeza? Michael nos da a entender que hasta los mejores pueden caer bruscamente en bolsa y deja entrever que si no tienes una estrategia de inversión sólida y rentable, lo mejor es que no inviertas en los mercados financieros. Debemos tener en cuenta que Michael Barry no es un asesor financiero, es un administrador de fondos de cobertura, pero que ha acertado en la mayoría de sus predicciones y pone su dinero en juego en cada operación. Él podría beneficiarse significativamente si el mercado colapsa, pero nosotros debemos tener muy en cuenta sus declaraciones antes de invertir en un mercado bajista. Por último, mira este vídeo para saber más de la situación económica actual y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.